Hola, ¿qué tal médicos? Soy el doctor Damián Treviño, soy médico internista y vamos a platicar acerca de la enfermedad tubular renal. Iniciando con esta clase tenemos un caso clínico el cual nos dice lo siguiente. Tenemos una mujer de 24 años la cual está evaluando en una consulta de seguimiento por la presencia de hipopotasemia. Tiene calambres musculares ocasionales pero no tiene la presencia de debilidad, poliuria o diarrea. La historia clínica no es destacable y la historia familiar no la puedes recolectar. Ella no tiene ningún medicamento y en el examen físico destaca una presión arterial de 98,68, pero el resto de los signos se encuentran normales. En los estudios de los laboratorios encontramos un calcio en 10.2, una creatinina de 0.9 y los electrolitos con un sodio de 138, potasio de 3.1, cloro de 100, bicarbonato de 29, un magnesio de 1.4 y un sodio en orina de 48. Además, un potasio urinario de 32 y un cloro en orina de 54. Tú le realizas una detección de diuréticos en la orina, el cual arroja que está negativo y la relación calcio-creatinina se encuentra baja. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable en esta paciente? Síndrome de Gitelman, abuso de laxantes, hiperaldosteronismo primario o la presencia de vómitos. Vamos a ver el caso clínico al final de esta clase, a ver si te lo estás sacando bien. Primero, cuando hablamos de la enfermedad tubular renal, tengo que conocer esto que es todo el sistema tubular renal. Recuerda que el sistema tubular renal forma parte de la nefrona junto con el glomérulo e iniciamos a partir del poro urinario que se encuentra en el glomérulo. Este poro urinario da inicio al primer túbulo, que es el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal tiene la característica de ser el principal sitio en donde voy a realizar reabsorción. Pero antes de hablar de tienes que recordar 5 cosas en cada uno de los túbulos. Si existe o no la presencia de movimientos de solutos. Si es o no es permeable al agua. ¿Qué diuréticos son los que actúan en este sitio? La presencia o no de tubulopatías y qué aspectos clínicos son importantes de conocer en este túbulo. Muy bien. Entonces, ¿el túbulo contorneado proximal tiene movimientos de solutos? Sí. Tenemos movimientos de sodio, de glucosa, de bicarbonato, de fósforo y de potasio. ¿Este es permeable o no es permeable al agua? También. Es muy permeable al agua. ¿Qué diuréticos actúan en este túbulo? Vamos a tener la acetazolamida. Tubulopatías importantes que yo deba de conocer, la acidosis tubular tipo 2 y además tendremos el síndrome de Fanconi. ¿Qué otros aspectos clínicos son importantes? Recuerda que en este túbulo va a estar actuando la amniogénesis, pero también tendremos activación del sistema de la paratormona que me va a ayudar a controlar o irregular la absorción de fósforo. Conociendo esto, vamos a platicar más profundamente acerca de este túbulo. Tenemos que el túbulo, como tú lo estás observando aquí en pantalla, está compuesto de esas células que si nos acercamos aún más, vamos a poder identificar que tienen la presencia de microvellosidades en su superficie apical. Recuerda que siempre que veamos microvellosidades nos habla o nos quiere sugerir que tenemos mayor sitio de absorción, o sea, tenemos mayor puntos apicales en donde podemos hacer una absorción. Nosotros vamos a poder observar que en esta parte apical tendremos algunos transportadores. Cotransportadores como el sodio glucosa, que son los SGLT2, punto en donde actúan los inhibidores del SGLT2, tendremos un cotransportador sodio-fósforo, sodio-aminoácidos y un contratransportador sodio-hidrogeniones. Mete sodio, saca hidrogeniones a la luz de mi túbulo contorneado proximal. Este contratransportador es uno de los mecanismos que utilizamos en el transporte de bicarbonato en esta, pero ahorita vamos a platicar acerca de ella. En la porción basal vamos a tener también un contratransportador que es una bomba sodio-potasio ATPasa y además tendremos un cotransportador que es sodio 3 bicarbonatos, ¿ok? O sea, 3 moléculas de bicarbonato. ¿Cómo va a ser la mecánica en este túbulo entonces? Vamos a enfocarnos en que cada uno de los túbulos que nosotros podemos encontrar van a tener esos transportadores y esos transportadores para poder tener una activación y estar absorbiendo necesitan la activación a partir del gradiente eléctrico que va a estar generando la bomba sodio-potasio ATPasa.
Activando esta bomba voy a poder tener activación de cada uno de los cotransportadores que vemos en la superficie apical. Esto me va a permitir estar absorbiendo la mayor cantidad de solutos, como podemos observar en este esquema, que conforme vamos avanzando en la longitud del túbulo proximal, vamos perdiendo absorción de cada cierto soluto, ¿no? Entonces, mientras mayor sea la longitud, mayor cantidad de absorción de solutos vamos a tener acumuladas, pero más lentamente se va a venir absorbiendo, siendo ya hasta el final de la porción del túbulo contorneo proximal en donde alcanzaremos las absorciones máximas capaces que tiene este túbulo. Otro punto muy importante en este túbulo va a ser la anhidrasa carbónica. Recuerda que la anhidrasa carbónica es una enzima que se va a encargar de estar convirtiendo el ácido carbónico en bicarbonato e hidrogeniones. Esta anhidrasa carbónica va a tener dos formas de estar actuando. La primera, quiero que te centres en el contratransportador sodio-hidrogeniones. ¿Qué es lo que hace? Si tú te fijas, una vez que nosotros activamos nuestro gradiente con la bomba sodio-potasio ATPasa, lo que vamos a provocar es que metamos sodio y saquemos hidrogeniones. ¿Por qué ocupo gradientes? Pues porque vamos a tener que vencer la electronegatividad que podemos encontrar en la superficie apical. Entonces, este cambio de gradientes va a hacer que los hidrogeniones, junto con el bicarbonato que tenemos en la luz tubular, se junten y me formen un ácido carbónico. Este ácido carbónico que te estoy señalando aquí va a ser convertido por la anhidrasa carbónica en agua y en CO2. Muy bien, esto va a permitir que tenga difusión del CO2 y el agua, pues la voy a estar manteniendo exactamente en la luz tubular, la cual puede ser absorbida de una forma pasiva a través de las membranas vasolaterales. Esta absorción de CO2 va a permitir que la anhidrasa carbónica, pero en la porción intracelular, se convierta en un ácido carbónico. Muy bien, este ácido carbónico utilizando precisamente el agua que haya pasado por difusión o haya tenido nosotros aquí en este punto. Este ácido carbónico que yo estoy teniendo en este punto me va a desarrollar en última instancia la presencia de bicarbonato e hidrogeniones. Esos hidrogeniones vuelven y regresan a la bomba, al contrasportador sodio-hidrogenión, y los bicarbonatos se van a estar absorbiendo a través del cotransportador sodio y 3-bicarbonato para después absorberse al vaso sanguíneo y estarse utilizando en el metabolismo y regulación del equilibrio ácido-base. Es muy importante esta anhidrasa carbónica porque va a ser el sitio de acción en donde va a estar actuando un diurético, que es la acetazolamida. Y también va a ser un punto importante en donde yo voy a tener la acidosis tubular tipo 2, y cuando se afectan más cotransportadores tendremos el síndrome de Fanconi. Muy bien, pasando al otro, hablando de las patologías, antes de pasar al otro túbulo, entonces tenemos la acidosis tubular renal tipo 2. Esta acidosis tubular renal tipo 2, ya dijimos que vamos a tener una alteración sobre la anhidrasa carbónica, lo cual va a impedir que el túbulo proximal tenga la capacidad de estar reabsorbiendo bicarbonato. La etiología puede ser de forma idiopática o puede estar presente junto con el síndrome de Fanconi. El síndrome de Fanconi tiene diversas etiologías, entre ellas tenemos el mieloma múltiple y la enfermedad de Wilson, entre todas las demás que tú estás viendo. Un tipo de acidosis tubular tipo 2 secundaria a medicamentos es lo que me va a estar provocando la acetazolamida como diurético. Muy bien. La clínica, esos pacientes me pueden desarrollar desde un espectro muy importante de deficiencias, porque recuerda que el túbulo proximal es donde se absorben la mayoría de los nutrientes. Podemos tener raquitismo, osteomalacia, estatura baja, poliuria, polidipsia y deshidratación, que serían los síntomas relacionados al diurético, muy bien, y datos de hipocalemia. Recuerda que la acidosis tubular renal tipo 2 requiere el diagnóstico tanto sérico como en orina, así como la mayoría de las tubulopatías. Vamos a tener que el sérico me va a hablar de una acidosis metabólica hiperclorémica. Muy bien, ¿por qué tenemos acidosis metabólica? Porque recuerda que no podemos estar absorbiendo el bicarbonato que llega a este punto. De igual forma, vamos a tener hipocalemia, que mejora después de una terapia alcalina,
hipouricemia e hipofosfatemia. En la orina tendremos un pH de 5.5, si el bicarbonato sérico está disminuido, tendremos un pH urinario menor a 5.5. El test de infusión de bicarbonato va a salir positivo y tendremos un anion gap urinario negativo. Además, obviamente vamos a tener pérdidas urinarias de aminoácidos, glucosa y fósforo. Entonces tendremos cada una de esas entidades. El tratamiento en esta acidosis tubular es únicamente la terapia de alcalinización con citrato de potasio y o el uso de diuréticos tiacídicos. La acidosis tubular renal tipo 3 es una entidad que es muy poco conocida porque realmente es raro que suceda. Aquí nosotros tendremos específicamente una deficiencia de la anhidrasa carbónica, la cual me cumple un patrón autosómico recesivo. A diferencia de la acidosis tubular renal tipo 2, que puede ser multifactorial o que puede ser causada por otras entidades clínicas, aquí nosotros vamos a tener una deficiencia autosómica recesiva. Muy bien. La clínica va a ser el síndrome de Givat-Baincel, el cual se caracteriza por osteopetrosis, calcificaciones cerebrales y discapacidades intelectuales. El diagnóstico es muy parecido a lo que yo voy a encontrar con la acidosis tubular renal tipo 2 y además la terapia va a ser exactamente similar. Vamos a tener una terapia de alcalinización con administración oral de bicarbonato de sodio o citrato de sodio, también conocido como solución de Scholl. Pasando ahora con el asa de Henle, recuerda que el asa de Henle se divide en dos, un asa descendente y un asa ascendente. El asa descendente o asa descendente delgada de Henle tiene este nombre porque está muy delgadita y el asa ascendente gruesa pues porque está muy gruesa, ¿no? Hacemos nuestras preguntas correspondientes. ¿Existen movimientos de solutos? Sí, vamos a tener movimientos de solutos, tendremos un movimiento de reabsorción de sodio del 25% al total del sodio que ingrese, urea, potasio que es equivalente al 20% del total y el magnesio. La permeabilidad del agua, ¿cómo se va a encontrar? Va a depender en qué punto nos ubicamos del asa de Henle. Si estamos en la parte descendente, va a ser muy permeable al agua. Si estamos en la parte ascendente, va a ser impermeable al agua. Y ascendente gruesa también va a ser muy impermeable al agua. ¿Qué diuréticos actúan aquí? Tenemos la furosemide. ¿Qué tubulopatías están? Tenemos el síndrome de Bartter. Entonces el síndrome de Bartter me va a manifestar datos muy parecidos a lo que yo voy a encontrar en los pacientes que tienen uso crónico de diuréticos con la furosemide. Hablando un poco más profundamente del asa de Henle, vamos a poder ver las diferencias anatómicas que existen en cada una de las dos. El asa descendente de Henle, al ser muy permeable al agua, la única función que va a tener, o de las principales funciones, va a ser el movimiento del agua. Mientras que el asa ascendente, gruesa de Henle, al no ser permeable al agua, la capacidad o la función que va a tener es el movimiento de solutos. El asa descendente delgada de Henle tiene células muy pequeñitas en cuestión o comparándolas con el asa ascendente gruesa, en donde como la principal función es la absorción, entonces voy a necesitar mayor cantidad y mayor superficie de membrana apical. Hablando específicamente de la tubulopatía relacionada con el uso de diuréticos como furosemide o el síndrome de Bartter, tendremos un transportador que es su cotransportador de importancia, que es el sodio 2-cloro-potasio. Si tú te fijas, tiene la capacidad de estar absorbiendo estos tres solutos y es por eso que es un diurético que nosotros utilizamos para evitar la reabsorción de sodio en una forma muy importante porque recuerda que absorbe el 25%. De igual forma, si yo tengo una hipocalemia, yo puedo sospechar el uso de diuréticos porque también vemos que vamos a inhibir la absorción aproximadamente del 20% de potasio que llega a este túbulo. Otros transportadores importantes vamos a tener la bomba sodio-potasio ATPasa, la cual me va a estar creando este gradiente y además vamos a estar teniendo transportadores de cloro y transportadores de potasio. Esos transportadores de potasio tienen la finalidad de estar manteniendo los niveles de potasio tanto en la luz tubular como en la luz del vaso sanguíneo o a nivel sérico de forma controlada para seguir actuando o seguir utilizando esta bomba. Muy bien. El síndrome de Bartter, que va a ser la entidad clínica que está relacionada con la alteración de este cotransportador,
sodio, potasio, 2-cloro, se va a relacionar principalmente con desórdenes genéticos que son raros y que tienen un patrón autosómico recesivo, ¿ok? Y aquí principalmente lo que nos interesa es que va a estar alterando la reabsorción de cloro, así como de los otros solutos que ya platicamos de ellos, que son el potasio y también el sodio. Muy bien, como si tú te fijas, tenemos 2-cloro, es por eso que aquí la afectación más importante que vamos a tener va a ser la afectación del cloro. Punto muy importante es recordar la clínica, y es que vamos a tener síntomas antenatales relacionados como el polidramnios, el parto pretérmino. Esos pacientes desarrollan poliuria severa y polidipsia, atrofias musculares y síntomas relacionados con las hipocalemias, fallos al crecimiento, retrasos en el desarrollo, fasias dismórficas, estrabismos, y pueden desarrollar síntomas con cólicos renales que pueden recurrir o que pueden estar provocando litos cálcicos. El diagnóstico va a ser la presencia de alcalosis metabólica, hipocalemia, hipercalciuria, hiperuricemia, y aquí nosotros no vamos a tener respuesta a los diuréticos de ASA porque tenemos una alteración específica en el cotransportador, pero esos pacientes sí responden al uso de diuréticos porque no tenemos ningún problema con el cotransportador de los diuréticos. El test de confirmación es con pruebas genéticas. El tratamiento hay que darle sustitución de potasio y diuréticos ahorradores de potasio y estar vigilando los niveles de cloro en estos pacientes. Pasando ahora con el túbulo contorneado distal, aquí nosotros vamos a poder observar que igual que vimos en el túbulo contorneado proximal, la característica de este túbulo va a ser la reabsorción. Sin embargo, este túbulo, a diferencia del proximal, no va a ser permeable al agua. ¿Qué diuréticos actúan aquí? Tenemos las tiazidas. ¿Qué tubulopatía tengo que recordar? El síndrome de Gitelman. Entonces, podemos ver cómo aquí el cotransportador más importante va a ser el cotransportador sodio-cloro, así también como otros transportadores que van a ser dependientes principalmente de la carga de sodio, que va a ser el contratransportador 2-sodio-calcio que encontramos en la membrana basal. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si tú te fijas en este esquema, tenemos una bomba sodio-potasio ATP-ASA, la cual me está creando este gradiente que yo necesito, y la activación del cotransportador sodio-cloro. Muy bien, sitio en donde actúan las tiazidas. Cuando yo tengo una absorción de sodio y cloro en este transportador, voy a permitir estar utilizando el sodio. ¿Para qué razón? Para estar regulando el contratransportador 2-sodio-calcio. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo mucho sodio? Pues no voy a poder tener regulado adecuadamente la cantidad de calcio que voy a estar tirando a través de la orina. Es por esa razón que el síndrome de Bartter, al no atacar o al no afectar este cotransportador, que ya dijimos que es el de sodio-cloro, que es el sitio en donde actúan las tiazidas, y más bien provocar que no se absorba sodio en el asa de Henle, provoca que tengamos una gran carga de sodio, ¿ok? Que llegue hasta el túbulo contorneado distal. Esta gran carga de sodio se caracteriza por alterar el metabolismo del contratransportador calcio 2-sodio, y esto generar ¿qué cosa? Pues que el paciente no pueda estar regulando adecuadamente los niveles de calcio y desarrolla hipercalciuria. Muy bien. Eso es muy importante porque va a ser una de las formas en las que yo voy a poder diagnosticar de forma diferencial el síndrome de Bartter con el síndrome de Gitelman, la hipercalciuria. Obviamente, si yo tengo hipercalciuria, estos pacientes me pueden estar desarrollando también cólicos renales por la gran cantidad de litos de calcio que pueden desarrollar por los niveles elevados de hipercalciuria. Muy bien. El síndrome de Gitelman, entonces, que es la causa de una alteración del cotransportador sodio-cloro, se va a caracterizar por ser un defecto autosómico recesivo que empieza a manifestarse a partir de los 6 años principalmente. Aquí los pacientes van a tener alteraciones en la función del cotransportador sodio-cloro que es sensible a tiazidas. Que esto va a provocar que tengamos una alteración en la absorción de sodio y cloro, provocando una natriuresis leve, depresión del volumen y activación del sistema RAS. Esos pacientes me desarrollan cuadro clínico parecido al uso crónico de tiazidas,
fatiga, debilidad muscular, calambres musculares y o tetania, poliuria, condrocalcinosis e hipotensión leve. Esos pacientes que desarrollan van a tener alcalosis metabólica, hipocalemia, pero van a tener hipercalcemia con hipocalciuria, que es completamente lo opuesto que habíamos estado hablando acerca del uso de los diuréticos, con origen de la furosemide, ¿no? Los diuréticos de ASA. Estos van a tener una respuesta a tiazidas y a ASA, pues obviamente. Estos no van a tener respuesta a tiazidas, pero sí van a tener respuesta a los diuréticos de ASA. El test de confirmación es genético. Tratamiento muy parecido al otro, sustitución de potasio y diuréticos ahorradores de potasio. Pasamos ahora con el túbulo colector cortical, en donde nos hacemos otra vez las mismas preguntas. ¿Tiene movimientos disolutos? Sí, principalmente sodio, potasio e hidrogeniones. ¿Es permeable al agua o no es permeable? Es muy permeable al agua. Diuréticos, amiloride y espironolactona y diuréticos que se parezcan. Tubulopatías tenemos Lidl. Muy bien, aquí los aspectos clínicos principalmente va a ser las alteraciones con la aldosterona, hablando específicamente hiperaldosteronismo. Entonces, aquí ¿qué es lo importante? Conocer que vamos a tener tres tipos de células. En este punto tendremos las células principales, tendremos las células intercaladas tipo A y las células intercaladas tipo B. Las células principales, como su nombre lo dice, van a ser las que van a tener la regulación principalmente de sodio, potasio y el movimiento de los hidrogeniones. Y es en donde vamos a tener un receptor y los canales de ENaC, los cuales van a ser sitios en donde vamos a tener los diuréticos. Antagonistas los receptores de aldosterona como la espironolactona y la eplerenona y bloqueantes de los canales de sodio, que son los ENaC, como la amiloride y el triamtereno. Entonces, si tú te das cuenta, aquí nosotros tenemos, este es el líquido intersticial renal y esa es la luz del túbulo, o sea, está al revés. Esta es la luz del túbulo y acá está el líquido intersticial o la sangre, ¿no? Entonces, en ese esquema, para no confundirnos, tenemos la luz del túbulo y vamos a tener un transportador que es el de potasio y otro transportador que es el de hidrogeniones que tiene que estar utilizando ATP. Pero además también tendremos un transportador de sodio, el cual se va a ver inhibido por la amilorida. En la membrana basal tendremos una bomba sodio-potasio ATPasa, que saca 3 sodios y mete 2 potasios. Nosotros tendremos en la parte basal de esta célula los receptores de aldosterona, los cuales cuando se activan provoca que tengamos una absorción de sodio y una eliminación de potasio. Muy bien, cuando nosotros utilizamos un medicamento antagonista a los receptores de aldosterona como la espironolactona o la eplerenona, no vamos a tener absorción de sodio y vamos a estar disminuyendo la excreción de potasio. Por eso también se le conocen como diuréticos ahorradores de potasio. ¿Ok? Patologías. Primero, para entender entonces cómo funciona ese transportador, tenemos el hiperaldosteronismo y tenemos el hipoaldosteronismo. Normalmente nosotros cuando tenemos activación de la aldosterona, estimulo el transportador de sodio para meter sodio, pero el sodio no viene solito, viene con el cloro, ¿ok? El cloro no se absorbe porque este no es un transportador de sodio-cloro, es solamente de sodio. Entonces, el cloro que se queda en la luz tubular me va creando un gradiente electronegativo. Muy bien, este gradiente electronegativo, ¿qué es lo que va a condicionar que tengamos una salida de potasio y una salida de hidrogeniones para tratar de contrarrestar el gradiente electronegativo que se crea? De igual forma, nosotros vamos a poder tener que en una menor cantidad de absorción de sodio, pues obviamente vamos a tener menor cantidad de cloro y vamos a tener menor pérdida de potasio y de hidrogeniones. Si yo tengo un hiperaldosteronismo que me está activando continuamente la aldosterona, esto va a provocar que tengamos un aumento en la absorción de sodio y por ende tengamos una mayor cantidad de cloro que se queda en esta porción. Esto va a condicionar que tengamos mayor pérdida de potasio y mayor pérdida de hidrogeniones. Clínicamente el paciente, ¿cómo se va a presentar? Con hipertensión arterial, alcalosis e hipopotasemia. ¿Qué sucede en el hipoaldosteronismo? Pues lo contrario. Tenemos una disminución en los niveles de aldosterona, por lo que no tenemos una mayor absorción de sodio. Se absorbe poquito sodio,
se queda poquito cloro porque se está absorbiendo muy poquito, por ende el gradiente electronegativo va a necesitar menos cantidad de potasio y menos cantidad de hidrogeniones para formarme todo este gradiente. Este paciente se va a presentar con hipotensión arterial, acidosis metabólica e hiperpotasemia. Datos, todos estos datos que van a ser muy parecidos al paciente que está con uso de antagonistas de los receptores de aldosterona, como la espironolactona o la eplerenona. El síndrome de Liddle, en donde nosotros tendremos una mutación que me afecta a los canales ENaC, estos canalitos que tenemos aquí, se va a caracterizar porque va a haber una mayor cantidad de reabsorción de sodio, el cual no va a ser estimulado por la aldosterona. Muy bien, esto provoca un incremento en la recaptación de sodio y agua, desarrollando un pseudo hiperaldosteronismo. Este pseudo hiperaldosteronismo me va a dar datos clínicos muy parecidos al hiperaldosteronismo como hipertensión, ¿verdad? Pero no me va a estar provocando aumento de la aldosterona porque es pseudo hiperaldosteronismo. ¿Por qué razón? Porque como este ya está activado, no hay necesidad de estar produciendo aldosterona. El síndrome de Liddle entonces se va a caracterizar por la presencia de hipertensión arterial, de alcalosis, porque obviamente si yo absorbo una mayor cantidad de sodio y queda una gran cantidad de cloro, ¿qué va a pasar con el potasio y los hidrogeniones? Tendremos una mayor pérdida urinaria. A nivel sérico, ¿cómo se va a presentar? Con hipopotasemia y con disminución de hidrogeniones, que es igual a una alcalosis metabólica. Muy bien. La clínica principalmente son datos de hipopotasemia, pero principalmente hipertensión, y el diagnóstico es con la alcalosis metabólica, hipocalemia y disminución en los niveles de renina y aldosterona, porque recuerda que la estimulación de estos canales no es por la aldosterona, es más bien por una mutación genética. El test de confirmación es genética y el tratamiento es la sustitución de potasio, principalmente para tener una mayor cantidad de potasio y evitar los síntomas relacionados. La acidosis tubular renal tipo 1, aquí lo que nosotros vamos a tener es que existe una alteración, pero sobre el canal de los hidrogeniones que se encuentran en las células intercaladas. Este canal de hidrogeniones, al no existir, no va a estar liberando o no va a estar excretando hidrogeniones hacia la luz tubular. Por ende, ¿qué va a tener tu paciente? Tu paciente va a tener una aldosterona que está actuando normalmente, que absorbe una cantidad normal de sodio y que deja una cantidad normal de cloro, pero que va a requerir mayor cantidad de potasio para regresar a la electroneutralidad del túbulo. Muy bien, porque no estás aventando hidrogeniones que ayuden al potasio. Por ende, tu paciente, ¿qué va a tener? Al no tener hidrogeniones en la orina, tu orina va a estar alcalina. Muy bien. Al no estar eliminando hidrogeniones en la orina, no voy a regular a nivel sérico la acidosis y tu paciente va a presentarse con acidosis metabólica. Al yo estar eliminando una mayor cantidad de potasio, porque no está funcionando este otro canal, voy a tener hipopotasemia. Tu paciente va a tener hipertensión, pues realmente no va a tener hipertensión. Muy bien, porque no hay un problema en este punto. Algunas etiologías importantes que yo debo de tener en la acidosis tubular renal tipo 1 es que puede ser esporádica, puede haber un patrón familiar y puede estar relacionada a enfermedades autoinmunes, a nefrocalcinosis, alguna de estas, y al uso de drogas como la ifosfamida, AINES, litios, etc. Esos pacientes van a tener nefrocalcinosis en la mayoría de los casos, se relaciona mucho con esta entidad clínica y pueden presentar poliuria y eso generalmente deshidratación si no hay una polidipsia que regule, ¿ok? Además van a tener hipocalemia con los datos relacionados precisamente a la hipocalemia. El diagnóstico es una acidosis metabólica hiperclorémica y una hipocalemia que mejora con la terapia alcalina. En la orina encontraremos un pH de 5.5, test de carga ácido positivo, un anión GABA urinario positivo, hipercalciuria y una disminución en la excreción de amonio y de excreción de citratos. El tratamiento es igual a una terapia de alcalinización. La acidosis tubular renal tipo 4, si tú te fijas, no tenemos ningún transportador. No tenemos el transportador ENaC, no tenemos el transportador de potasio y tampoco vamos a tener el transportador de hidrogeniones. Esos pacientes que van a estar presentando van a desarrollar algo que se conoce como hipoaldosteronismo hiporeninémico.
La razón es, o también conocida como enfermedad de Addison, esos pacientes al no tener el estímulo de estas hormonas, porque tenemos precisamente una enfermedad de Addison, no me va a estar provocando la estimulación de ninguno de estos receptores. De igual forma, vamos a tener nosotros entidades que se presentan con resistencia a la aldosterona, en donde vamos a presentar con nefropatías obstructivas, drogas como la espironolactona y pseudohiperaldosteronismo tipo 1, que se relacionan precisamente con una acidosis tubular renal tipo 4. Además de eso, los pacientes se presentan con acidosis metabólica e hiperpotasemia. La clínica, los pacientes van a tener poliuria, polidipsia, hipercalemia con los datos relacionados a la hipercalemia, y a nivel sérico vamos a tener acidosis metabólica hiperclorémica, hipercalemia y alteraciones en la orina como orina con un pH menor de 5.5, un test de carga ácida, anión GABA urinario positivo y una disminución en la excreción de amonio. Tratamiento: furosemide, reemplazo con mineralocorticoides y una dieta baja en potasio. Ya para finalizar tenemos el túbulo colector medular, en el cual no vamos a discutir mucho aquí porque eso corresponde a otra clase, pero principalmente tenemos movimientos de solutos como el sodio y los hidrogeniones. Este túbulo va a ser parcialmente permeable al agua, pero también es impermeable, y tenemos como diuréticos los baptanos. Aquí tubulopatías que revisaremos en el módulo de endocrinología, tendremos el CADH y la diabetes insípida. Lo más importante de conocer en este túbulo es la función que tiene la antidiurética. Muy bien, aquí nosotros vemos el túbulo, vemos cómo está pasando la orina y tenemos un receptor que es el B2, ¿ok? El receptor de baptanes tipo 2. Entonces, el receptor de baptanos tipo 2, vamos a tener el estímulo del ADH, el cual lo va a tener abierto para que esté pasando la cantidad de agua a través de ese receptor. Si yo estoy seco, si yo tengo sed, la osmolaridad plasmática aumenta, voy a estimular la producción de ADH y esto me va a provocar una diuresis concentrada. ¿Por qué razón? Porque si yo activo la ADH, el agüita pasa a través de los receptores de B2 y tengo una menor cantidad de líquido al que estoy expulsando a través de la orina. Si yo bebo agua, la osmolaridad plasmática va a encontrarse disminuida porque estoy ingiriendo mayor cantidad de solvente. Esto va a provocar que tenga una disminución en la hormona antidiurética, por ende no voy a estimular esos receptores y voy a tener una orina diluida. Lo que sucede en la diabetes insípida es que vamos a tener una alteración ya sea en la ADH o en el receptor B2. Cuando tenemos una alteración en el receptor B2, vamos a tener una afectación a nivel renal, y eso se conoce como diabetes insípida nefrogénica. Muy bien, por ende vas a tener poliuria. Pero ¿qué sucede cuando tenemos una diabetes insípida neurogénica? El problema radica en que no hay producción de hormona antidiurética, por ende esos receptores pues nunca se abren. El CADH es completamente lo opuesto. Aquí nosotros tendremos una secreción inadecuada de hormona antidiurética, estimulando siempre la presencia de esos receptores, y por ende tendremos una diuresis concentrada, una osmolaridad urinaria mayor que la osmolaridad plasmática, un sodio sérico menor de 135 y un sodio urinario mayor de 40. Muy bien. Para finalizar está este esquema en donde vemos cada uno de los diuréticos y dónde actúan. Tendremos los inhibidores de la anilasa carbónica como la acetazolamida, diuréticos osmóticos que actúan provocando un aumento en la ósmosis tubular, aumentando la cantidad de solutos sobre solvente, trayendo consigo ¿qué cosa? Pues agua, ¿verdad? Tendremos los diuréticos de asa que actúan, ya dijimos, sobre el cotransportador sodio 2-cloropotasio, y esos diuréticos es la furosemida y la bumetanida. Y tendremos los diuréticos tiacidas como la hidroclorotiacida que actúa sobre el cotransportador sodio-cloro. Por último, los diuréticos ahorradores de potasio, los cuales actúan sobre los receptores de aldosterona, pero también recordar que la amiloride actúa sobre los canales ENaC, que son los que se encargan de estar transportando el sodio. Muy bien. Ya para concluir este caso clínico, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Si fijamos, la respuesta correcta es síndrome de Gitelman. Este paciente, ¿con qué se está presentando?
nosotros podemos observar que está levemente hipotenso, 98,68, pero lo más destacable es la presencia del calcio sérico. Es un calcio en 10.2, sin alteraciones relacionadas con la creatinina ni con pruebas de funcionamiento renal. Otro punto muy importante es la cantidad de cloro en orina, que es de 54.000 equivalentes y que la relación calcio-creatinina se encuentra baja, porque el paciente no me está sacando calcio a través de la orina, porque tenemos un problema en donde en el canal sodio-cloro cotransportador, y recuerda que este cotransportador es muy importante para estar movilizando el calcio hacia la orina. Recuerda que los pacientes que tienen síndrome de Guttman, que es un trastorno autosómico recesivo, van a tener una disminución en este transportador, que es el de sodio-cloro. Muy bien, esos pacientes se presentan en la edad adulta o en la adolescencia con presión arterial baja y normal, alcalosis metabólica e hipocalcemia. Y frecuente es alcalosis metabólica hipocalémica, y con frecuencia van a estar presentando hipomagnesemia y un nivel de calcio sérico alto o normal. Pero la excreción de calcio a nivel urinario va a estar muy reducida. Muy bien. Con eso concluimos la videoclase de tubulopatías. Espero te haya gustado. Recuerda que si estás interesado en ver más videoclases como esta, entra a nuestro Patreon, www.patreon.com/redmedicablog, donde vas a encontrar una gran cantidad de contenido. Además, si te ha gustado este video, no olvides darle like, dejarnos por ahí algún comentario y nos estaremos viendo en una próxima videoclase. Recuerda, soy el Dr. Damián Treviño, médico internista, y para mí ha sido un gusto darte esta clase. Saludos.